A ver, mira, te molestaba por lo siguiente. Hay una polémica con respecto a cómo debería seguirse la investigación acerca de los autores morales del asesinato de Marcelo Pecci. El Ministerio Público colombiano hizo realmente un trabajo brillante. En un tiempo brevísimo han conseguido detener y condenar a los autores materiales del magnicidio, y están ya ahora con los juicios que están llevando adelante contra los que contrataron a los autores materiales. Y en ese juicio surge que uno de los testigos estrella, porque permitió, digamos, las condenas de los autores materiales, pero uno de los nexos entre los contratantes y los contratados, menciona a dos personas que él escuchó fueron referidas como los supuestos mandantes, y ahí aparece Horacio Cartes y alias Tío Rico. Mi pregunta, José, es: ¿quién tiene la responsabilidad principal de investigar la veracidad de esta versión de quiénes serían los autores materiales? Porque el delito, es cierto, se comete en Colombia. La ejecución, digamos, de la acción penal o punible se da en Colombia, pero tiene su partida inicial. Esto arranca con una orden que se da aparentemente en Paraguay. Esa es la versión que se tiene. O sea, eso pone en movimiento, digamos, una serie de acciones que creo que también muchas de ellas son punibles, asociación ilícita o lo que fuere, y termina con el crimen en Colombia. Como abarca, digamos, dos territorios, la ejecución total de la acción, ¿a quién le corresponde investigar a partir de este dato lo de la autoría moral? Bueno, voy a explicar muy brevemente cómo funciona lo de la participación, porque de eso se trata básicamente, ¿verdad? En la participación hay una persona que es el autor que ejecuta el hecho, ¿sí? Hay una persona que puede estar o no estar, en este caso aparentemente sí existe, que es el que instiga, el que le motiva y le dice: si hace esto vas a tener este premio, etcétera, etcétera. Ese es el instigador. Sí. Y después hay cómplices, que son los que ayudan, los que le alquilaron la moto, los que le siguieron a las personas, etcétera, etcétera. Bien, la ley penal paraguaya dice que el lugar del hecho es aquel en el cual se realizó la acción. Eso dice nuestro Código Penal, ¿verdad? Sí. Pero cuando dice el lugar en que se realizó la acción, se refiere a cada uno de los participantes. Es decir, si el instigador estuvo en Buenos Aires y el autor estuvo en Finlandia, cada uno responderá según lo que establezca la ley de ese lugar. Tiene que ser juzgado donde realizó la acción, salvo que alguno de los países pida la extradición, que es la otra posibilidad, ¿verdad? En nuestro caso concreto, eso en primer lugar se rige de esa manera. Por lo tanto, los instigadores, si los hubieron y estuvieron acá, tienen que ser juzgados acá. A eso hay que sumarle que nosotros tenemos una ley nueva, que es la ley de sicariato. Y la ley de sicariato fue incorporada como ese artículo en el artículo 105B del Código Penal, forma parte del Código Penal. Estamos ante un caso de sicariato. Entonces, el Código Penal, en una modificación que es la que incorporó el tipo penal de sicariato, también puso en el artículo 8, al principio del Código Penal, que tiene una cápite que dice bienes jurídicos de protección universal. Y dice: cuando la persona que haya cometido estos hechos punibles se encuentre en el territorio, será juzgada en el territorio paraguayo. Y hace una lista de cuáles son los hechos, que son hechos muy graves, ¿verdad? Incorpora en esa lista el sicariato. De manera tal que no hay básicamente ninguna duda desde el punto de vista técnico jurídico que la investigación de personas que actuaron acá tiene que ser juzgada acá. Esto es muy importante, José, porque, digamos, deja en claro cuáles son las responsabilidades. Hasta el momento,
el Ministerio Público paraguayo ha tenido una actitud tibia o timorata porque insistía en que la responsabilidad de la investigación era de Colombia. Pero vos estás diciendo claramente, los delitos, esto tiene varias partes y se han cometido varios delitos. La instigación es un delito. El delito de instigación es parte del delito. Por eso, pero la instigación es, digamos, esa parte del delito se cometió en Paraguay y por lo tanto esa esa es la parte hipótesis de la Fiscalía colombiana. Correcto, pero digo, cuando llega la información desde Colombia, llega la información a Paraguay que un testigo clave afirma que la instigación se dio en Paraguay. Sí. En ese momento, entiendo yo, el Ministerio Público tuvo que haber iniciado la investigación porque la información que recibía es que en Paraguay se cometió un delito o parte de un delito, la instigación para un hecho final que supone sicariato. Claro, así mismo. Y incluso lo curioso, por no decir otra cosa, es que esta información, independientemente del nombre que surge en la última declaración, ya existía. Es decir, desde el principio la hipótesis de la Fiscalía colombiana es la orden se dio de Paraguay, no ahora. Siempre fue esa su hipótesis. Entonces, desde ese momento tendría que haber empezado una investigación, que es lo que yo había señalado en su momento. Si esa es la hipótesis, entonces las personas están acá o actuaron acá y automáticamente se tiene que abrir una investigación por la obligación que tiene el Ministerio Público de investigar hechos punibles de acción penal pública. Pero no sé por qué no lo hicieron. Sí, no sé. Yo tampoco. No, para mí no. Esta historia de el delito se cometió en Colombia me parece. No, eso es falso, es una falacia. Lo otro, José, para probar una instigación, ¿verdad? Nosotros tenemos que un testigo clave que además asume su parte de responsabilidad, dice que es nexo entre los autores materiales y los mandantes. Él hace una afirmación y dice: a mí me dijeron que estas personas son las que dieron la orden. ¿Qué valor tiene eso? ¿Y qué tiene que agregar, digamos, al Ministerio Público para que eventualmente pueda iniciar un juicio contra las personas mencionadas? Bueno, esa declaración que por el sistema colombiano una persona arrepentida puede convertirse en testigo, desde el momento que pasa eso presta juramento, ¿verdad? Ya deja de ser solamente un imputado o un testigo. Si miente, se le procesa por perjurio. Desde el momento que alguien dice e involucra a otras personas, que es el sentido de esa ley, darle el arrepentido, para eso se crea esa ley, para que yo logre convencerle a una persona procesada que me diga quién es más. Para eso se crea ese tipo de leyes, ¿verdad? Peligrosa, por cierto, porque puede venir alguien a involucrarla a cualquiera, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer en técnica de investigación ahora es, muy bien, vos dijiste que escuchaste de fulano y mengano, vos sos testigo de referencia, se llama eso, sos testigo de referencia, no sos testigo directo. Entonces nosotros tenemos que llamarle a esos dos y decirle: es cierto que él pudo haber escuchado esto, o ustedes le dijeron esta información. Así se tiene que ir construyendo, y estas dos personas tendrán que aceptar o negar eso. Y después que esto se confirme, viene lo siguiente, o paralelamente, estas personas tuvieron que haber recibido beneficios o comunicaciones. Y yo entiendo que la investigación en Colombia está tan avanzada que ellos tienen el seguimiento del dinero y las comunicaciones, incluso filmaciones que ustedes pasaron ayer en el noticiero, ¿verdad? De cómo ellos se reunían. Entonces, va a quedar unir los cabos todavía. La sola declaración de este señor no puede ser suficiente para condenar, pero sí tiene que ser suficiente para abrir la investigación, porque el fiscal colombiano dijo hasta el cansancio que ellos chequearon todo lo que él les dijo, y todo lo que él les dijo hasta ahora era verdad. Entonces, ¿por qué no abriría una investigación? Correcto. No es lo mismo que Gumersindo Aguilar, para los que
entiendan quién es Gumersindo Aguilar. Sí. Porque Gumersindo Aguilar cae de la nada y dice yo soy el que en el asado, no sé qué, y no tenía ningún sentido. Claro. No, claro. Este es un testigo, o sea, está comprobado que este participó de la operación. Él Sí. reconoce, además su declaración permitió la condena de los autores materiales y su declaración fue confirmada, corroborada después por la Fiscalía con otros elementos de prueba. Claro, porque él decía, nos reunimos en tal momento, en tal lugar, con fulana y mengano, y la Fiscalía ya le estaba siguiendo y tiene filmaciones, seguimiento de teléfono, etcétera. Correcto. Estela. Sí, doctor Casañas Levy, no es que le pida hacer futurología, pero ¿cómo ve este caso en Paraguay? Sobre todo por la actitud primigenia del fiscal general, que en un principio dijo que no había razones para investigar acá en Paraguay, pero luego conformó un equipo de fiscales para hacer la investigación, y veía ayer que entre los fiscales nombrados hay uno que estaba vinculado, su mejor amigo es un hombre vinculado al caso de Ultranza, por ejemplo, no recuerdo en este nombre el nombre del fiscal, pero también está el fiscal Osmar Legal, que fue muy criticado aquella vez que tuvo el caso de la acusación de la Comisión Bicameral de Investigación, y él dijo que no iba a imputar a Cartes porque era un ciudadano de alto perfil, y ahí quedó un poco, diríamos, no sé si dudas, pero como una desconfianza hacia Osmar Legal, y estas dos personas, estos dos fiscales integran hoy el equipo de fiscales. ¿Cómo usted ve el futuro de esta investigación, teniendo en cuenta que el mencionado es uno de los hombres más poderosos del Paraguay? Sí, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en países donde no tenemos capacidad institucional en cuanto a fortaleza y tenemos casi nula investigación, capacidad de investigación científica, ¿verdad? Considerando todo el tiempo que ya pasó. Y entonces esa situación de la cual es consciente el fiscal general, porque él mismo lo repite todo el tiempo, y los fiscales, hace que de alguna manera ellos tengan temor de decir voy a avanzar en esta investigación, porque ellos saben los enormes obstáculos que tienen desde el punto de vista técnico y por supuesto también desde el punto de vista político. Y yo creo que la complejidad de una investigación como esta tiene el mismo nivel de riesgo que el del crimen de Luis María Argaño, ¿verdad? Yo creo que ese es el nivel de riesgo que existe. Y los fiscales saben eso, es decir, saben hasta dónde podrían llegar, y si ellos no saben, nosotros podemos hacer un análisis de cuáles son los casos más complejos que se tuvo hasta ahora y hasta dónde se llegó. Marina Cue es un caso de mucha complejidad. ¿Hasta dónde se llegó ahí? ¿Verdad? Podemos citar algunos. Y el denominador común es que nunca termina un esclarecimiento del todo. Y acá van a haber cuestiones muy, muy pesadas que afrontar. Yo en particular creo y dije bastante a menudo que este tipo de casos pesados, complejos, riesgosos, ¿verdad? Con un fiscal muerto, asesinado, tiene que tener el liderazgo de la máxima autoridad. Acá el fiscal general no solamente debe designar fiscales, tiene que hacerse cargo de la investigación, porque solamente una figura con ese peso puede tener abiertas ciertas puertas y puede permitir protegerle a los fiscales que hagan el otro tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Y usted le ve al fiscal general con esa posición de acompañar, o sea, llevar sobre sus espaldas este caso? Y él, como vos bien dijiste, se mostró muy cauto. A mí me sorprendió un poco algunas expresiones de él en ese sentido. Y ahí yo me puse a pensar, bueno, de por ahí hay información que nosotros no tenemos y que el fiscal general tiene, y por eso actúa o dice cosas que son un tanto difusas, ¿verdad? Porque él es una persona que conoce el derecho y conoce el ambiente. Pero también sabemos que él no tiene en el ámbito político un respaldo, un grupo de respaldo
fuerte. Eso se observa, ¿verdad? Sí, Entonces, no sé, debería hacerlo porque mi expectativa, si no lo hace, son casi nulas de llegar a algo. José, ¿y qué opinión te merece las declaraciones de Manuel Doldán que, digamos, lo que hizo es restarle valor a las entrevistas? Dijo que Correa es una persona exenta del deber de decir la verdad, cuando que No es cierto. vos explicabas que al acogerse a la figura de la delación premiada, él Claro. se convierte en testigo, por lo tanto, si Así es. miente, él está, digamos, sometido a, o sea, bajo riesgo de ser condenado por perjurio. Claro, por supuesto, y de perder el beneficio que pudo haber obtenido. Es la promesa que pudo haber obtenido de la fiscalía, que ahí se puede hacer legalmente, él la va a perder, porque apenas la fiscalía detecte que él le mintió, se terminó el acuerdo. Pero sí me sorprendió, entre comillas, la actitud de Doldán, ¿verdad? No puedo ser más específico, pero me sorprendió, entre comillas, y no entiendo cómo, si el fiscal Doldán acompañó la investigación todo este tiempo, viajó no sé cuántas veces a Colombia, tiene el expediente completo, puede tener una idea contraria a lo que dice el fiscal que lleva la causa. Esa parte yo realmente no entiendo. Es más, cuando él dice que una alta fuente, o sea, lo menciona como si fuera un chisme, ¿verdad? Una alta fuente de Colombia le dijo que en realidad Correa tiene una visión distorsionada de los hechos, de la realidad, y que, digamos, se fue nutriendo de lo que publicaba la prensa paraguaya, poniendo en tela de juicio al fiscal, al testigo más importante del Ministerio Público colombiano. Sí, pero eso también me llama la atención, ¿verdad? Porque yo le escuché al fiscal colombiano, y el fiscal colombiano explicó que esta clase de personas que se acogen a ese sistema viven a partir de ese momento en un búnker. No tienen contacto ni con medios de comunicación ni con ninguna otra persona que sea el guardia y su abogado. Entonces, su abogado defensor. Entonces, ¿hasta qué punto él puede estar influenciado por lo que se dice en Paraguay? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Uh-huh. Y simplemente como comentario, doctor Casañas, que hasta que se mencionó a los supuestos instigadores, aquí se aplaudió con pies y manos a la Fiscalía de Colombia y a la Policía colombiana. Sí, que es algo muy típico nuestro, ¿verdad? Porque vemos en la tele, pero lo que uno no dimensiona en ese procedimiento, con el cual yo no estoy de acuerdo. Hay muchísima gente que está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Justamente lo que puede pasar es que estos señores que son los participantes del hecho se convierten en testigos, reciben beneficios, y ¿cuál es la lógica? Cuanto más cosas yo dé, más beneficios voy a tener. Pero estos son delincuentes. Entonces ellos pueden perfectamente adornar la situación o preparar y meter una cantidad de cosas que no coinciden con la realidad. De ahí el gran trabajo del fiscal colombiano, ¿verdad? Y por eso él se planta y dice, no, un momento, este señor sí participó, pero cada cosa que dijo yo revisé. Claro. Por eso dice eso, porque si no sería un riesgo muy alto, ¿verdad? Claro. Doctor, la semana próxima declaran los Pérez Hoyos. Pérez Hoyos que serían como los primeros contactos de los autores morales de Paraguay, ¿verdad? Allá en Colombia. Sí. Y teóricamente también finalmente acordarían la delación premiada, pero a cambio de que la tercera componente, que es Margaret Chacón, sea disminuida no para ellos, sino que a favor de otra, digamos. Esa figura funciona así, y a tu criterio y experiencia, ¿sería buen acuerdo a cambio de exonerar a una tan alta representante, a una tercera persona? ¿Es factible eso? Yo en primer lugar esperaría a ver qué dicen ellos, porque en este momento el escenario está muy tenso. Ellos estarán recibiendo una cantidad de presiones y amenazas. No se olviden que esto es una situación criminal, ¿verdad? Claro.
Entonces, no son solamente ellos 5. Acá hay muchas personas involucradas de diferentes lugares, y hay que ver hasta dónde ellos aguantan la posibilidad y qué seguridad le dan de que van a seguir con vida, ¿verdad? Entonces, hay que ver primero qué declaran. En segundo lugar, justamente el motivo por el cual yo no comparto este tipo de sistemas es que no es un tribunal el que decide la atenuación, sino que es un acuerdo entre la fiscalía y el procesado. Y eso para un sistema democrático, Estado de Derecho republicano, no debería funcionar así, porque solamente un tribunal de sentencia puede resolver eso. Pero ellos ya llevan el acuerdo, Claro. y le dicen a esta persona menos. Por eso cuando se anunció con mucho entusiasmo que ellos consiguieron la condena sobre la base del acuerdo y que le aplicaron 25 años, y yo entré a mirar el código, y ustedes también lo hicieron, y encontramos que la pena podía ser 40, entonces se me cayó por el suelo la idea. O sea, yo le estoy perdonando la mitad de lo que él debería cumplir.